Entonces, yo les voy a hablar ahora de la historia de la memoria, que ya encontrarle un título a esto fue desafiante, pero tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Cuál es la historia de la memoria? Siempre que uno quiere estudiar tarot, aparecen los significados, las interpretaciones, y de alguna forma se asume que esas interpretaciones y esos significados está definido por una capacidad. Una capacidad que uno pudiera decir es la capacidad de canalizar, ¿ya? Lo de afuera, canalizo, pero también algo que nombramos una memoria, ¿ya? Porque recuerdo lo que de adentro viene a mí, yo veo, y también es lo que uso a la hora de leer el tarot. Pero cuando hablamos de memoria, es algo que no ha sido estático. Y la concepción que hoy día nosotros tenemos de la memoria es una concepción moderna, que ha ido desplazando a una concepción que podemos llamar la memoria antigua, de la cual yo les voy a hablar. Quizás para ustedes hace primera vez que escuchen esto, porque efectivamente la memoria moderna ha desplazado a esa concepción de lo que era la memoria, que usaron los antiguos. Sigamos. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros podemos identificar lo que es la memoria para los antiguos? Antes de lo que es la educación tradicional, antes de la educación tradicional, existían las escuelas, muchas religiosas, donde habían unas personas que tenían que hacer unos ejercicios de memoria. Esos ejercicios eran practicados durante milenios atrás. ¿Ya? Pues, la primera persona de la cual se entiende que creó este enfoque de trabajo con la memoria, que es la memoria antigua, es Simónides de Ceos, ¿ya? Del 500 antes de Cristo. Simónides era un personaje que dice este relato, porque esto está relatado en un libro que es posterior, se atribuye a la historia de Simónides de Ceos, que él fue el que inventó el método de memoria, ¿ya? El método LOSI. Este método de memoria, decía Simónides, fue para él un hallazgo, porque él cuenta, o por lo menos es la historia que se cuenta que él cuenta, que fue una cena en Grecia. Estaban todos sentados en una mesa larga, ¿ok? En una mesa larga, estaban todos sentados, estaban comiendo, y de repente llega alguien y le dice a él que alguien lo busca por un tema X, ¿ya? Y él sale de este salón y hacia dirigirse a donde le dijeron que tenía que ir. Y cuando va camino, saliendo, producto de algún problema que no sé si fue un terremoto, ¿no? Pero se cae el techo de este salón y mueren aplastados todas las personas que estaban comiendo en esa comida, ¿ok? Entonces, como esto eran bloques grandes de piedra, ¿ya? Aplastaron a las personas, entonces los sacaron estos restos a los días siguientes y después, para reconocer los restos de cada uno de estos participantes, no tenían cómo porque sus caras habían sido masacradas, ¿ok? Su ropa, etcétera. Pero pasó algo que Simónides sí se acordaba quién estaba sentado en cada lugar. Y él fue el que permitió que cada una de las personas fueran identificadas y sus familias los llevaran a hacer su velorio o el ritual que hacían allá en Antigua Grecia. Y ahí Simónides se dio cuenta de algo importante, que él
No sabía cómo, pero había sido capaz de recordar dónde estaba ubicado cada una de las personas y el nombre de cada una de ellas. Ese fue el inicio de lo que después, milenios, pasaron y se fue desarrollando en el tiempo y continúa hasta hoy día, ¿ya? Que es el arte de la memoria. Entonces, él se da cuenta que la memoria, y aquí está la gracia de Simónides de Ceos, uno la puede organizar de una cierta forma que facilita que uno pueda acceder a ella. Y él hablaba de que hay una memoria natural y una memoria artificial. La memoria natural son los recuerdos que a ti te vienen de manera espontánea, pero hay otra que es la memoria artificial, que es una forma de organizar tus recuerdos que hace que tú tengas un acceso a ellos que no va por la vía de cuánta memoria natural tú tienes. ¿Ya? Y él inventa un método de trabajo en la memoria artificial que se llama el método de los palacios mentales, palacios de la memoria, método LOSI, que es que tú, para recordar algo, tú usas tu sistema de memoria visual espacial, que es algo que tenemos muy potente, cada uno de nosotros, quizás producto de la biología, esto es una de las hipótesis. Cuando éramos cazadores-recolectores, desarrollamos una capacidad de generar rutas muy impresionante. Entonces, si yo te digo a ti hoy día, imagina que vas a hacer la ruta de donde estás a tu trabajo, eh, o la ruta, no sé, a visitar a un amigo muy querido, una amiga muy querida, tú cierras los ojos y puedes perfectamente hacer toda la ruta, ¿ya? Porque nosotros recordar recorrido es algo que se nos da de manera muy natural, muy fácil. Entonces, él se dio cuenta de eso y lo que hizo, inventó un método en que tú usas esa capacidad que ya tienes, que es la capacidad de hacer recorrido, pero le agregas ciertas imágenes. ¿Cómo qué? Una imagen extravagante, una imagen que está fuera de lo común. Entonces tú te imaginas, ya yo voy a la casa de este amigo, amiga, y salgo aquí a la calle y me encuentro con un elefante dando un salto mortal comiéndose un plátano, ¿ya? Ahora, uno pone imágenes que tú las recuerdes, pero que tengan algún sentido. Entonces, yo no sé por qué quisiera recordar un elefante con un plátano dando un salto mortal, pero si quisiera aprender o recordar algo sobre el tarot, podría ver, saliendo de mi casa, a un malabarista, ya, en Zanco, con un cartel que diga eh, energía, ya, o viaje, y con una camisa de fuerza, ya, que me hace una asociación a la locura, y yo puedo situar ahí esa imagen y esa imagen es muy probable que yo el día de mañana, si trato de hacer el mismo camino y veo qué imagen ubiqué ahí, esa imagen va a venir, ¿ya? Mucho más fácil que si yo trato de aprender o recordar o memorizar locura, viaje, energía, ¿ya? Entonces, ese fue el método que él desarrolló y eso permeó. Y piensen que ahí no habían libros, habían pergaminos, esos pergaminos eran escasos. Entonces, se usaba mucho este método para que se aprendieran todos los pergaminos que hay. La gente se los memorizaba, palabra por palabra. Era tanto y era tan importante y tan bien visto tener esta capacidad que se lo memorizaban para un lado y para otro. Un libro, ¿ya? Libros grandes, 400 páginas, se lo memorizaban para un lado y para otro. Y bueno, durante todo este periodo, que él lo inicia a él, van apareciendo escuelas y hay como algunos libros que nos hablan de la importancia que tuvo este, esta escuela de la memoria, que todos lo hicieron. O sea, Leonardo da Vinci también usaba el método de la memoria, para que ustedes también lo asocien ya aquí a un periodo más moderno. Entonces están estos libros que decían lo mismo, el mismo método, ya diferentes periodos, siglos, y esto es antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, un método muy antiguo,
pero que pasó todo un milenio y siguió siendo lo más utilizado. La iglesia lo utilizaba, se aprendía utilizando este método. ¿Qué pasa? Pasa que en un minuto se perdió este método. ¿Por qué? Porque en algún minuto la iglesia vio que esas imágenes que se utilizaban para recordar eran imágenes que eran ofensivas. ¿A qué? A la moral religiosa. Entonces se produjo una división, porque esto era algo que se utilizaba. Los eruditos, todos los eruditos utilizaban este método de la memoria. Pero en algún minuto dijo, no, estas imágenes, mujeres desnudas o acciones violentas, porque son más fáciles de recordar, eran pecados. Y ahí la iglesia empieza a prohibir esto. Y lo reemplaza por recordar palabras vacías de imagen. ¿Ya? Eso hizo la iglesia. ¿Y qué pasó? Eso es la educación tradicional. Entonces, eso es el enfoque que nosotros nos llegó de lo que entendemos cuando tratamos de memorizar. Tratamos de memorizar palabras. ¿Ya? No fue lo que se practicó durante milenios, no es lo que más sirve, pero uno está acostumbrado, por ejemplo, cuando uno quiere recordar algo, a hacer una lista, un listado. Recordar un listado es mucho más difícil que recordar un recorrido. ¿Ya? Otro día te puedo hablar de esto en el programa de lo cual te hablé antes, también yo lo voy a ver. Si te interesa, puedo también darte acceso a eso. Pero aquí es importante hacer notar que tenemos una capacidad que perdimos y que fue desapareciendo, y algunos atletas de la memoria la rescatan, ¿ya? Y hoy día hay torneos, hay mucha gente, y yo diría que eh, son pocos los que han hecho el cruce entre el arte de la memoria, que es el nombre que le da Frances Jay, que ella habla en un libro y explica todo esto, que es un saber oculto, ¿ya? De que existía esto, y hoy día nosotros tenemos muy poca noción de que esto existía, esto se usaba, se practicaba cuando no había libros, y hoy día que hay libros, igualmente sigue siendo muy importante por su eficacia, porque tú en menos tiempo memorizas mucho más, y ella nos cuenta toda esta como genealogía, cómo esto se usaba en el Renacimiento, previo al Renacimiento, Giordano Bruno y otros personajes aparecen ahí, y hoy día tenemos más información, ¿ok? Hoy día están estas personas que son los atletas de la memoria, estas personas que se aprenden diferentes lenguas en poco tiempo, los que memorizan una cantidad impresionante de números de pi, que son desafíos que ellos se ponen porque efectivamente si la habilidad tú la tienes, para hacer que crezca tienes que generar ciertas metas. Y tienen unas competencias que también ustedes pueden buscar por YouTube. Hay algunos libros muy interesantes, modernos, que hablan sobre esta disciplina, ¿ya? Pero esta es la introducción, ¿ok? Ahora vamos también a profundizar en esto. Entonces, ¿qué viene a ser la memoria moderna? Porque yo les comenté que hay una memoria un uso de la memoria que vino marcado por la iglesia, que es memorizar significa no usar la imagen, porque la imagen es pecaminosa, ¿no? Entonces, la memorización de palabras. Pero la memoria moderna viene más allá de la iglesia, viene posterior, ¿ya? La memoria moderna viene de otro elemento, que es Hermann Ebbinghaus, en 1885, que uno podría decir que este es el padre de la memoria moderna, que dice Ebbinghaus. Él era un filósofo que decía que las leyes que definen al humano también definen al mundo. Y él quería demostrar eso. Y se enfocó en un tema, la memoria, la capacidad de memorizar, y que la capacidad de memorizar, su hipótesis era que estaba regida por leyes de, que eran predecibles como la lógica, la matemática, ¿ya? Y él crea la curva del olvido. Y es muy curioso porque este personaje hace algo que es, él creó 2.300 tarjetas. Algunas tenían
3, 4, 5, 6, algunas tenían 20, algunas tenían 30, y son sílabas, ¿ya? Tres letras juntas con sonidos de los cuales tú no puedes asociar nada, ¿ya? O sea, él se dio el trabajo de, dijo, ya, ¿cómo me voy a medir? Y voy a medir mi memoria con algo que efectivamente no me pueda estar auto boicoteando. Entonces él creó sonidos de los cuales él no podía generar asociaciones, ¿ya? Creó estas tablitas y se tiene todo un mérito, ¿ya? Y creó estas tablitas y él fue aprendiendo estas tarjetas. ¿Y qué hizo? Bueno, él fue midiendo tiempos de memorización que hacía en diferentes días, meses, años, y se iba evaluando cuánto recordaba de cada tarjeta, ¿ya? O sea, un trabajo impresionante. ¿Y qué se dio cuenta? Que efectivamente, mientras más tiempo pasa, menos uno recuerda, ¿ya? Esto me imagino que usted es de conocimiento popular, así que, o público, o cultural, ¿ya? O sea, alguna vez ustedes lo deben haber escuchado. Ahora, ¿a qué no escucharon este personaje? Que es Philip Buswood Ballard, ¿ya? ¿Cuál Ballard tiene eh, alguna popularidad, creo que en otras líneas, ya no desde la memoria? ¿Quién es Ballard? Él era un profesor que escuchó este estudio de Ebbinghaus y dijo, voy a medir la memoria de mis estudiantes, ya que eran niñas, de, entiendo que estaban entre 8 y 10 años, y le hizo memorizar un poema. ¿Qué pasó? Pasó algo interesante. Le hizo memorizar el poema y les fue haciendo algunas pruebas donde ellos tenían que eh, escribir lo que recordaban. Y pasó algo muy curioso que hizo que Valar dijera, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Eso fue como en el 1900 y estuvo muchos años probándolo con muchas personas de diferentes, o sea, poniéndole poemas y que dijeran qué es lo que recordaban, pasado varios días. Y se dio cuenta que se produce un efecto opuesto. Al principio, lo que tú recuerdas es menos de lo que recuerdas al día siguiente, ¿ya? Y es menos de lo que recuerdas al día siguiente. O sea, es opuesto. Y eso se llama el efecto de reminiscencia. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ya, ok. Seguimos entonces. Entonces, pasa algo que de alguna forma desafió a todos los investigadores de esa época, porque no supieron qué hacer con eso. ¿Cómo es posible que tu memoria crezca pasado el tiempo? Curva de la reminiscencia, ¿ya? Ahora, obviamente, si hay algo que te aprende un poema ya y no te hace el ejercicio de ver cuánto recordaste, le va a pasar lo mismo que la curva de Gauss, ya del olvido, va a perderlo, ¿ya? Efectivamente, tú para que esta reminiscencia aparezca, tú tienes que ver cuánto recuerdas, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Pasó que la investigación o el descubrimiento de Ballard, los investigadores no sabían qué hacer con eso. No supieron, estaba el interés puesto en otra línea de la psicología, estaban los conductistas, también estaba Freud, no fue del interés. Y esto eran como un grupo de investigadores que eran la minoría, ya, los que se investigaban estos temas. Eh, y eh, en algún minuto este estudio quedó como anécdota, ¿ok? Hasta que Matthew Erdely genera un estudio donde usa imágenes. Y esto fue muy importante porque este estudio hizo que se volviera
a interesar el mundo de los científicos y de estos cognitivistas, mm, bueno, o sea, volviera el interés de estos investigadores cognitivos en qué pasaba aquí con la memoria y la capacidad de recordar. Y él se dio cuenta que con imágenes pasa algo similar, el efecto de reminiscencia. Él les pasaba a diferentes personas un grupo de imágenes y les pedía que a través de pruebas sorpresa que dijeran cuántas imágenes habían visto, ¿no? Y con el tiempo la gente va recordando más. Bueno, él fue el que despertó el interés y después pasó un periodo como bien caótico donde trataron de investigar este fenómeno de diferentes formas hasta que ya en 1992 Robert Bjork y Elizabeth Ligon Bjork también consolidan esto en una teoría que explica estos dos fenómenos, que ellos le llaman la teoría del desuso, pero también le llaman olvidar para aprender. ¿Qué dice? Toda memoria tiene dos capacidades sólidas, una para almacenar y otra para recuperar. Entonces, la memoria se compone de dos partes. Tú almacenas algo, pero también hay algo que es recuperar eso. ¿Ya? Son dos lados, no es uno. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuanto más tengamos que esforzarnos por recuperar un recuerdo, mayor será el clímax de nuestra capacidad para recuperar y almacenar posteriormente. Los biólogos llaman a este principio dificultad deseable. ¿Qué pasa con la reminiscencia? Cuando tú lees un poema o cuando ves una imagen y al día siguiente o a la hora siguiente tú haces el ejercicio de recordar, tú estás desarrollando una capacidad que es la capacidad de recuperación. Esa capacidad de recuperación necesita ser entrenada. Y no se entrena inmediatamente. O sea, si yo leo algo y trato de recordarlo inmediatamente, ahí no está siendo entrenada esa capacidad. Tengo que dejar que pase un tiempo y ahí ir a recuperar. Y ahí se generan conexiones neuronales, se establece un patrón eléctrico que facilita que tú a la vez siguiente puedas recuperar con mayor facilidad eso que tú querías recordar. ¿Qué pasa con el experimento de Ebbinghaus? Lo que pasa es que Ebbinghaus partió con unas frases que no tienen ninguna asociación, pero cuando nosotros trabajamos con poemas o trabajamos con imágenes, ya tenemos asociaciones previas. Entonces, es algo muy diferente. Entonces, aquí hay ciertas lecciones que vamos a ir sacando, ¿ok? Vamos con calma. Entonces, podemos decir que en 1992 se consolida algo muy importante, que olvidar es importante, olvidar es esencial para aprender. ¿Por qué? Porque tenemos dos capacidades, almacenar, recuperar. Si tú solo almacenas, vas a seguir la lógica de Ebbinghaus. Almacenar es Ebbinghaus. Pero si tú no almacenas, no puedes ejercer la segunda capacidad, que es recuperar, ¿ya? Y cuando recuperas, tú estás en balance. Entonces, tienes que dejar un tiempo, ir a recuperar. ¿Qué es recuperar? No es ir a mirar el libro, sino recuperar es, a ver, ¿de qué se trataba? Y recuperar es que no te acuerdes, pero que ejercites el acordarte, porque eso es lo que va generando que eso se fortifique. Bueno, aquí es importante ya hacer dos distinciones. Una es que son de Endel Tubing, que él habla de que hay dos tipos de memoria, memoria semántica y memoria episódica. ¿Cuál es la diferencia? La memoria episódica es una memoria que está muy conectada con muchos elementos, porque tiene que ver con tu biografía, ¿ya? Por ejemplo, la primera vez que tú fuiste al colegio o eh, cuando fuiste a un parque de diversiones o
etcétera. Situaciones que para ti es fácil traer a la memoria y puedes recordar muchos elementos de esa situación. Y te puedes ver a ti, te puedes ver desde afuera y puedes ver esa situación y todas las cosas que pasaron. Esa es la memoria episódica. Disculpe. Pero hay otra, la memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Por ejemplo, si fue un parque de diversiones que tú fuiste a una plaza que era muy genial cuando tú eras chico o chica, el nombre de esa plaza. Eso es memoria semántica. Entonces, tenemos por un lado todo lo que es eh, imágenes, sonidos, aromas, colores, todo eso, episódico, semántico, palabra, nombre de la situación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, por una parte, porque la educación tradicional de la cual tú eres parte, fuiste parte, y probablemente inconscientemente sigues siendo muy leal a esa educación tradicional, se enfoca en la memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Aprender palabras, ¿ya? Sin imágenes, sin aroma, sin sonido, sin situación, sin lugar. ¿Y qué pasa con eso? La capacidad de recuperación es mucho más baja cuando se trata de memoria semántica. ¿Ok? Ya, me voy a apurar un poquito. No, bueno, no me voy a apurar. Voy a ir más veloz, ¿ya? Mostrándoles un panorama, ¿ya? O sea, aquí uno puede entrar, pero no es el objetivo que ustedes revisen toda la ciencia de la memoria, no ese es el objetivo, pero sí vamos en una dirección. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que había un grupo de personas que estaban muy interesados en entender la memoria, ¿ya? Eso no permeó la educación tradicional, pero estas personas siguieron investigando, siguieron trabajando y fueron encontrando hallazgos y fueron haciendo experimentos muy desconocidos. Uno de ellos es que hicieron a las personas recordar cosas dentro de un barco abajo hundido, que eso en Escocia, ya entonces la persona se ponía el buzo y iban y aprendían algo abajo. Después a otro grupo lo hicieron aprender arriba, arriba en el puerto. ¿Ok? Y hicieron cambio. Entonces, después de que hicieron estos ejercicios de memorizar, los testearon. Entonces, los que aprendieron abajo y dieron la prueba allá abajo hundido, les fue mejor, 30% más, que las personas que hicieron el ejercicio de memorizar abajo y después dieron el examen arriba. Es decir, influye mucho eh, esta parte episódica, ¿ya? ¿Dónde tú fue que almacenaste? ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Y hicieron más experimentos, y aquí les pasaban una hoja donde tenía que memorizar ciertas palabras, y la hoja la ponían de cierto color, y después cuando les pedían escribir todas las palabras que recordaban, cuando lo hacían que era del mismo color, las personas recordaban más, ¿ya? Cambiaron al instructor, les pusieron música, etcétera. Hicieron muchos estudios para ver cómo influía estas pistas contextuales del entorno cuando eran las mismas con las que estuvieron memorizando. ¿Ok? Dato importante, se dieron cuenta que el silencio no es mejor para aprender. Siempre conviene, y los resultados eran mejores cuando había un sonido, ¿ya? Una música. Como que el silencio, la memoria lo anota como una falta de pista. Entonces, siempre es mejor tener una música de fondo. Que eso contradice a, no sé, toda la historia de la educación donde te dicen, oye, estudia en un lugar silencioso. Pero te investigan y dicen que no, eso no es mejor. Hubieron más experimentos. Estamos hablando de, claro, Ana María dice no con reggaetón. Bueno, no sé, habría que testearlo porque a mí estoy convencido que hay algo importante en las pistas, ¿ya? Y estos estudios nos dan algunas indicaciones. Porque si tú lo vas a recordar, puede que sea un buen ejercicio para recordar, ¿ya? La capacidad de recuperación. Pero claro, si está en juego tu capacidad de almacenar,
Ahí estaba el problema. Entonces, ¿qué dice esto? Las pistas son del entorno, el sonido, los colores, el lugar, pero ¿qué pasa con los estados anímicos? Se hicieron estudios con personas que tenían eh, el trastorno bipolar y se encontró que efectivamente ellos recuerdan mejor cuando están en el mismo estado anímico, ¿ya? Arriba o abajo, ¿ok? Se hicieron experimentos con personas con estado alterado, ¿ya? Se usó marihuana, se tenían que fumar una marihuana y después se sometían a este experimento y había algunos que lo hacían con placebo. Ya esto en el año 70 y los medían, o sea, y les pedían memorizar y después los pedían evaluar. Y aquí vamos a leer algunas cosas que dice esto. Esto es de un libro que se llama How We Learn o Aprender a Aprender. De ahí les puedo compartir la referencia. Dice, sin embargo, y está hablando sobre el estudio de la droga. Porque ya, aquí hay algo que no les conté, importante. Eh, Hicieron un cambio justo particular en este experimento con droga. Le pasaban estas palabras que tenían que memorizar, pero dejaban como una palabra que es la categoría. Entonces, por ejemplo, palabras asociadas. Botas, sombrero, paraguas. Ya, esos tres tú lo puedes asociar o unir a lluvia, ¿ok? Como en la lluvia, bueno, tú vas a necesitar botas, sombrero, paraguas, ¿ok? Entonces les dejaban como categorías de las cuales ellos podían revisar las palabras, pero ubicando una categoría. Entonces, ¿qué pasó? Dice, sin embargo, el cerebro debe organizarlas de una forma distinta para recuperarlas más adelante. Esta clave de recuperación viene a la mente con mayor facilidad cuando el cerebro está en el mismo estado, colocado o sobrio. Sin embargo, la clave se vuelve innecesaria cuando las categorías están impresas y visibles en la página. No hace ninguna falta porque el sujeto dispone de una pista externa como escribieron los autores. La accesibilidad de pistas de recuperación, como las que producen una dosis moderada de marihuana, parece depender en parte de la restauración de aquel estado en el momento del recuerdo deseado. ¿Ya? O sea, ellos se dieron cuenta cuando hicieron el test, cuando ponían la categoría, daba lo mismo si había fumado, no había fumado, si estaba en la misma condición anterior o no. La clave de recuperación era más importante que eso. El estudio de porros y placebos también nos da una idea de hasta qué punto son efectivas estas pistas mnemotécnicas internas e inducidas por la droga. No lo son tanto. Si le damos a alguien una pista externa como el nombre de una categoría, esto supera fácilmente las pistas internas. Lo mismo resultó ser cierto cuando los mismos investigadores estudiaron el alcohol y otras drogas. Las pistas internas y externas pueden ser buenos recordatorios, pero no son nada comparado con los indicios sólidos. En un mundo que ofreciera pistas fuertes cuando fueran necesarias, este sistema sería ideal, tanto como lo sería si, siempre que tuviéramos que realizar algún examen, pudiéramos recrear fácilmente el entorno exacto en el que estudiamos, poniendo de fondo la misma música que sonaba entonces, disponiendo de la misma luz vespertina, el mismo estado mental, todas las características internas y externas que estaban presentes cuando el cerebro almacenó el material originariamente. ¿Qué nos concluye esto? Y esto fue como de los 70 que para recuperar, ya, para recuperar, si tú logras eso que almacenaste, asociarlo bajo una categoría, ¿ya? Esa categoría, que podríamos llamar esa palabra, te puede facilitar y con mucha mayor efectividad hacer recuperar eso que tú almacenaste, ¿ya? O sea, esto es muy importante porque esta es la pista mnemotécnica sólida. ¿Qué significa eso? Significa que aquí tienen elementos sobre cómo funciona algo que ya está en ti, que es tu memoria, ¿ya? Que tiene dos capacidades. Almacenaje. Desde el almacenaje no se conoce que haya límite, pero de la recuperación, sí. La recuperación tú tienes que trabajar. Si algo no lo trabaja, no lo va a recordar, aunque esté almacenado.
Entonces, ¿qué vemos con esta memoria moderna? Que de alguna forma esta memoria moderna conversa con la memoria antigua. ¿Ok? Vemos aquí un- un- una relación. Estamos descubriendo, y este grupo está descubriendo la importancia de lo que ya se usaba en la antigüedad. ¿Qué aplicaciones podemos tener de esto con el tarot? Y aquí me gustaría que ya estamos concluyendo. A mí me parece que hay varias líneas, pero también me gustaría escuchar en ustedes. Porque aplicaciones eh, en lo concreto. No basta que tú veas, por ejemplo, un video de YouTube de una carta. Necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque así almacenas. ¿Ya? No basta que tú mires una carta de tarot y trates de memorizar la imagen. ¿Ya? Necesitas hacerlo, memorizar la imagen. ¿Ya? Pero te falta algo. Lo que te falta es poner a prueba tu capacidad de recuperación. ¿Cómo se pone a prueba esa capacidad de recuperación? Es en otro minuto, después, tú trata de recordar, ¿ya? ¿Qué se vio en el video? ¿Cuáles son los elementos de esa imagen? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Que esto es muy importante. Almacenar y recuperar. ¿Ya? Acuérdate, recuperar. Recuperar, tómalo como un sinónimo de evaluarte. ¿Pero qué es que está evaluando? Tu capacidad de recuperar. Recuperar eso que ya observaste. ¿Qué otra consideración es importante? Necesitas generar memorias episódicas. ¿Qué son las memorias episódicas? Algo que no que te enseñó la educación tradicional. ¿Ya? ¿Tuviste algunas experiencias que fueron significativas en tu educación tradicional? ¿Ya? Tú necesitas crear experiencias significativas, es decir, recordables con el tarot. ¿Cómo uno genera eso? Aquí hay diferentes métodos, ¿ya? Pero estaría bueno, recomendable, que tú generes esta instancia. Por ejemplo, dormir con una carta bajo la almohada, ¿ya? Anotar, anotar lo que soñaste, pero también después tratar de recordar lo que soñaste. Em, buscar eh, simbolismos de las cartas por la ciudad. Ir al Louvre. Si hay un león, bueno, como la carta de la fuerza, subirte al león, acariciar al león, bailar con el león, reír con el león, llevarle comida, ¿ya? Cualquier situación que salga de lo común, porque eso te va a generar una asociación, ¿ya? Un momento episódico, ¿ya? Que ese va a ser muy, te va a facilitar el camino para que todo lo que tú vas a asociar a esa carta te venga a ti, ¿ya? A modo general. Aquí también aparece lo que ustedes también pueden aportar, ¿ya? En ese sentido, podemos hacer pintar las cartas, ¿ya? No solo pintarlo, después evaluarte como tu memoria de lo que pintaste, pero también que esa experiencia sea bonita, que marque. Entonces, no estamos solo estudiando para almacenar, queremos que en ese proceso también te marque, ¿ya? Si te logra marcar, saliendo de lo conocido, eso te va a facilitar la integración con el tarot, ¿ya? Otro ejercicio, desnudarte y pasarte las cartas, ¿ya? Hacerte un baño de tarot, ¿ya? O pedirle a alguien que te haga un masaje con cartas de tarot. Vestirse como el personaje de las cartas, buscar canciones que te recuerden las cartas, etcétera, ¿ya? Y aquí se vuelve esto es inacabable. Tipos de formas que uno puede experimentar el tarot, pero a mí lo que me interesa es que te quede claro que no está en la forma, está en cómo eso a ti te genera, te marca, cómo a ti eso te llama, ¿ya? Lo que hace una persona no tiene por qué ser significativo para ti. Entonces, hay un proceso de descubrir lo que a ti te parece relevante. No te quedes solo con revisar el video, con leer, acuérdate, incluye la capacidad de recuperación. Ok.
Ya, cierre con eso. Podría seguir, pero estamos haciendo un alto aquí, ya estamos cerrando. Em, ya tenemos un proyecto que es una tarea. También tenemos, espérame, aquí voy a dejar de compartir esto y vamos a abrir micrófono y em, ¿qué más podemos entender sobre esto? Hay muchas formas de ejercitar el tarot. Yo entiendo que tú ya estás participando de tu práctica personal. No porque hoy día no haya hablado de la carta del loco, el mago, etcétera, tú no estás aprendiendo tarot. Tú ya debieras estar investigando ese mazo que no conocías, porque yo ya te compartí el recurso la semana pasada. ¿Ya? Entonces, lo que está agregando aquí es una estrategia de estudio, porque em, tienes mucha educación tradicional que necesitas vaciar en ti. ¿Ya? Yo estoy haciendo todo esto para que tú te convenzas de lo importante de hacer ese vaciado, porque la mejor forma de aprovechar lo que ya tienes, tu memoria, es usando el olvido a tu favor. Entonces, eso es algo nuevo, ya salimos de lo conocido, estamos afuera. Yo te digo, el olvido es tu aliado. Pero para que sea tu aliado, tú tienes que testear. ¿Ya? Eso te va a generar mucho mayor aprendizaje. ¿Ya? Mucho más. Independiente que tú digas, no se siente cómodo. No, no se siente cómodo. Es mucho más fácil cuando tú no ves un video, repetir lo que ya vio. Pero hacerlo al día siguiente es difícil. Y eso es lo que a ti te sirve, ¿ya?